Jóvenes, buenos días. Oh, no he escuchado. Me digo, ¿qué salón? Me digo otro salón. A ver. Mi salón está al costado, creo. Buenos días. No, ¿han tomado desayuno? Sí, yo también a la carrera. Les cuento que me he levantado tempranito, así, agarré y... No, yo suelo tomar así, rapidito nomás. Y una bebida, su pancito y rapidito para llegar para acá temprano para las clases. Y ese es un problema. Estaba yo yendo hoy día en el taxi que tomé para venir para acá, para llegar temprano, y la vía expresa estaba totalmente llena. Por otro lado, también tenía que las calles donde yo vivo están construyendo totalmente llenas. Entonces me puse a pensar, dije, al chofer le pregunté, ¿usted cómo le toca hoy día? ¿El pico, placa, qué día le toca? Ustedes han escuchado el pico, placa, ¿no es cierto? Y le digo que, no sé, me dijo, no hay problema, pero le digo, ¿qué le parece a usted? Pico, placa, porque él es el que maneja. Bueno, algunos dicen que está bueno, otros dicen que no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso está funcionando o no está funcionando? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está funcionando? Algunos dicen que el problema es que cuando quitan carros de las vías principales se van a las vías alternas. Y entonces por ese lado uno quiere ir y está todo lleno, se demora un montón. Así es, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Ojalá que sea bueno, que esta implementación, como todas, siempre demora un poquito, nos acostumbremos y podamos tener cada vez una mejor circulación, porque ya la capacidad de Lima en cuanto a la cantidad de autos ha superado la que era. Ahora ya no hay hora pico, ahora todas son las horas pico, puede ser que usted llega corriendo, llega como sea para acá a tomar su café. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. He tenido esa anécdota que tuve que decir al chofer, no entre a la vía expresa porque estaba totalmente llena, pero acá estamos, comenzando nuestra clase el día de hoy, ¿no? Muy bien, vamos a recordar un poquito lo que hicimos la clase pasada, sí, muy rápidamente. La clase pasada estuvimos viendo, por ejemplo, algunos conceptos. Vimos conceptos de población, ¿se acuerda? Población, ¿qué más vimos? Muestra, muy bien. ¿Qué más vimos? Variable. ¿Qué cosa es una variable? Variable es algo que su valor varía, ¿correcto? Su valor varía, pues se llama variable. Cuando le damos un valor a la variable, ¿cómo se llama? Dato. ¿Qué más estuvimos también? Y vimos que cuando tomamos el muestreo puede ser probabilístico y no probabilístico. ¿Cuándo es probabilístico? A ver, usted ayúdenos. ¿Cuándo es probabilístico? Cuando era representativa El muestreo probabilístico, cuando todos los elementos de la población pueden ser parte de la muestra. Eso es más probabilístico. Y no probabilístico, cuando no todos los elementos de la población pueden ser parte de la muestra. Vimos también dos conceptos muy importantes. Parámetros y, ¿qué más? Estadígrafos. Entonces, cuando nosotros describíamos a la población, estábamos hablando de parámetros. Cuando describíamos a la muestra, ¿hablábamos de qué? Estadígrafos, ¿correcto? Entonces, hemos visto eso en la clase pasada. Hoy día vamos a ver temas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. En esta clase de hoy día vamos a ver concepto de distribución muestral, teorema del límite central, distribución muestral de la media con varianza conocida, distribución muestral de la media con varianza desconocida. Estos conceptos son muy importantes. El concepto de muestra es algo muy importante. Uno de los grandes aportes que tiene la estadística justamente es eso, que podemos trabajar con la muestra y no con toda la población, y podemos trabajar a partir de la muestra, tratar de inferir, ¿no es cierto?, con la estadística inferencial, qué está pasando con la población. Es decir, con la muestra que vamos a tener estadísticos o estadígrafos, y con la estadística inferencial vamos a inferenciar qué está pasando con la población. Un ejemplo simple, podemos recordar, ¿no?, las elecciones que hemos tenido para el alcalde. Acá tenemos, por ejemplo, un resultado. A las 4 de la tarde, por así decir, una encuestadora dijo flash, ¿no es cierto?, electoral. Y decía que el señor Muñoz, que es nuestro alcalde actual, tenía en ese momento, según dato, tenía 37.4% del electorado. Y acá decía Ipsos 32.4. Cuando dice 32.4 y 37.4, ¿qué cosa es esto? Está hablando de la muestra. Entonces nos está dando una proporción muestral, ¿correcto? Proporción, esa es la proporción. Está diciendo la proporción de todos los votantes de la ciudad de Lima para el señor Muñoz, según datum, este de acá. Según Ipsos, este de acá. Proporción. Esta es una proporción muestral. O sea, ¿es un estadístico o un parámetro?
¿Estadígrafo o parámetro? Estadígrafo, ¿correcto? Muy bien. Sin embargo, también la encuestadora dijo acá que había un margen de error. ¿Por qué? Porque la muestra, más o menos, ¿no? Para el caso de Lima, ¿sabe cuántos limeños más o menos votan para las elecciones para alcalde? Alrededor de 2 millones de limeños. Más o menos, más o menos. ¿Y sabe cuál es el tamaño de la muestra? 500 en promedio. Quiere decir que con 500 personas ellos pueden determinar esto, sin haberle preguntado a toda la población. Por eso es que nosotros cuando tenemos la muestra, ¿sí?, es un elemento importante para poder inferir después qué está pasando con la población. ¿Y qué pasa? Que dice, Ipsos apoyo de auto, tenemos un margen de error de 2%. Ah, dice, por si acaso, esta es una proporción muestral, pero súmale más 2% o réstale 2, porque ese es mi margen de error. Quiere decir que la proporción poblacional va a estar más o menos en ese rango. Ese es el gran aporte de trabajar con la muestra. Por eso, hablar de muestras es sumamente importante. Imagínense todo lo que se gastaría si tuviera que encuestarse a las 2 millones de personas que votaron. Basta encuestar a 500 y podemos tener esta información que es muy cercana al valor real, como hemos visto a los resultados finales, ¿no? Que hay un error casi pequeño con lo que dice la OMPE, que sí hace todo el conteo de votos. Y es bueno que la muestra sea representativa, porque ¿qué pasa si la muestra no es representativa? Va a pasar como aquellos casos históricos. ¿Se acuerdan ustedes de la Inca Kola moradita? Eso fue un fracaso. Es un fracaso. ¿Por qué? Porque la muestra no fue tomada adecuadamente. Se hizo un estudio de mercado que no fue adecuado. Es más, hay estudios que se han hecho sobre el gran error, la gran falla que tuvieron al lanzar la moradita, que tuvieron que sacarla del mercado, ¿no? Hay documentos, estudios al respecto, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de la importancia que tiene trabajar con las muestras, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Ok. Muy bien, ¿cuál es el logro que vamos a tener hoy día? Conocer los conceptos y cálculos referidos al teorema del límite central, distribución muestral de las medias con varianza conocida y desconocida. Acabamos de decir entonces que es importante trabajar con la muestra, con las muestras, ¿correcto? Y en forma general podríamos decir entonces que la teoría del muestreo, que nos habla de las muestras, nos va a ayudar, ¿sí?, a relacionar la población y la muestra. ¿Cómo relacionamos? Acabamos de decir, tenemos una muestra, sí, que es una proporción de los votantes que votaron por el alcalde, nuestro alcalde de Lima, y esto podemos relacionarlo, esta parte que está en la muestra, con la población, tomando en cuenta el error, ¿no?, que va a haber porque hemos tomado solamente una parte de la población con un margen de error. Entonces, ¿qué hace la teoría del muestreo? Nos relaciona a la población y las muestras. ¿Qué más hace la teoría del muestreo? También nos va a ayudar a, sí, calcular cantidades desconocidas. Cuando nos dan ese valor de cuántos han votado por el alcalde de Lima, 34%, por ejemplo, es un valor que nosotros ya conocemos. Es un estadístico, estadígrafo. Y entonces, ¿qué cosa no se conoce? Lo desconocido es cuántos votaron a nivel poblacional. Muy bien, entonces a partir de los valores muestrales que vamos a poder obtener, los valores poblacionales del estadístico o estadígrafo, vamos a poder obtener ¿qué cosa? ¿No? El parámetro, en este caso parámetro o proporción. Quiere decir entonces que la teoría del muestreo también nos va a ayudar a estimar cantidades desconocidas. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta hasta ahí?